Bendiciones, amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo repose sobre cada uno de ustedes y su familia. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios en este estudio Aprendiendo de Jesús. Y vamos a leer primeramente en la palabra de Dios, en el Salmo 25, en los versos del 1 al 4. Y dice la palabra: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tu senda. Ciertamente la palabra de Dios nos habla en estos versos que los que confían en el Señor no son avergonzados. Nosotros debemos siempre buscar el rostro del Señor en todo tiempo y en toda necesidad, porque Él nos guiará, Él nos llevará por el camino correcto. Cuando necesitamos un consejo, cuando necesitamos la ayuda oportuna en todo tiempo, Él traerá a nosotros esa salida, esa solución. Y yo te invito a que hoy tú repose en el Señor y confíe en que su consejo te conducirá a una respuesta verdadera y definitiva. Así que damos gracias, Señor, en este maravilloso tiempo. Y el tema que vamos a tratar hoy, aprendiendo en este estudio bíblico, aprendiendo de Jesús, se titula ¿cómo hago para que mi pareja se involucre en la educación de nuestros hijos? Bueno, este es un tema muy interesante y debemos de prestarle atención porque verdaderamente nuestros hijos son el mayor tesoro que el Señor nos puede regalar y necesitamos cuidar de ellos de una manera correcta. Entonces tenemos aquí, esta puede ser otra tarea dentro de la relación de pareja donde los opuestos se complementan y conocer lo importante que es que ambos padres se involucren en la educación de sus hijos. Porque cuando uno es débil, el otro es fuerte y de esa manera se unen en el acuerdo para obtener mejores resultados en la aplicación de la disciplina que deben de aplicar en cada caso necesario. Y una de las cosas que deben de entender como padres es que la disciplina para los hijos no es opcional. Hay que hacerlo según la disciplina del Señor y continuamente, como dice la palabra. Y quiero leerte en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 4. Vamos a leer ahí. Dice la palabra: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces vemos aquí la importancia que nos habla el Señor de que debemos de involucrarnos en la disciplina y criarlo, ¿verdad? Como el Señor nos envía a hacerlo. Tenemos que tomar acción, tenemos que tomar responsabilidad y hacer lo correcto, como dice la palabra. La educación de los hijos demanda tiempo y dedicación. Estar empapado de la palabra de Dios, vivir la palabra y ser ejemplo para nuestros hijos. Y adaptarnos a su crecimiento y los cambios en sus diferentes edades. Vamos a ver también aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, en el verso 15. Vamos a hacer el 29:15. Dice la palabra:
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Verdaderamente, dice la palabra de Dios, que nosotros no es que no amemos a nuestros hijos, porque es imprescindible y nadie le puede decir a una madre o a un padre que no ame a sus hijos. Pero sí no consentirlo de tal manera de que todo lo que ellos quieren hacer nosotros se lo permitimos, aún sabiendo que en realidad no es correcto lo que están haciendo y que a la larga pues va a crear en ellos un hábito que va a dañar su forma de ser, su carácter. Dice, aquí habla de la vara de la corrección. ¿Cómo poder adaptar un versículo un tanto polémico según los momentos actuales que dicen que debemos de dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran? ¿Cómo conciliar la postura bíblica con los consejos actuales sobre la educación de nuestros hijos? Bueno, yo quiero decirte que los hijos que no son instruidos, disciplinados y refrenados, sus padres más tarde serán avergonzados y se perjudicarán a sí mismos con lo que permiten a sus hijos hacer sabiendo que es incorrecto. A veces son suficientes las palabras de reprimenda para nuestros hijos. O sea, cuando los reprimimos, pues la palabra muchas veces llegan a hacer el efecto y corrigen lo que está torcido. Otras veces deben de ir acompañadas de la vara de la corrección, como leemos también en Proverbios, en el capítulo 29, en los versos 17, dice la palabra de Dios: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces vemos que de todas formas el Señor, de toda manera, a través de su palabra, el Señor nos instruye a nosotros y nos lleva a aplicar la palabra de la disciplina y la corrección para nuestros hijos. Si se emplea el castigo físico, es importante que esté acompañado de una explicación para que el niño entienda claramente que el uso de la vara, o sea, no el maltrato físico, de ninguna manera estamos hablando de maltrato físico, estamos hablando de la vara de la corrección. Y qué conducta se le exige por causa de tener que usar la vara. Muchas veces nuestros padres cogían una varita en el campo, muchas veces le quitaban las hojitas, o sea, que la varita picara y le daban a uno por los pies. Cuestión de que uno le picara y entendiera que era algo que no era bueno, que a uno le gustaba que le dieran una pela, diríamos en ese sentido. Y también nosotros vemos también en la palabra de Dios que el pastor siempre que cuida las ovejas, tiene un bastón. Ese bastón el pastor lo usa para cuando las ovejas se están saliendo del grupo, cuando van saliéndose del camino, ya caminan en grupo, pero cuando se van saliendo del camino, él con ese bastón, o sea, le ala hacia dentro, hacia de nuevo, cuestión de que se alinee con el grupo de las ovejas que va caminando. Entonces es lo mismo que los padres utilizan ese tipo de vara en ese sentido para corregir a sus hijos para que entre en la disciplina sin dañar, diríamos, su cuerpo físico. No es un maltrato, sino un tipo de vara de corrección, tanto como la palabra como algo cuando usted tiene que hacerlo. Tenemos también aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 13, los versos 24, vamos a leer ahí, en el 13:24, dice la palabra: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vemos de nuevo cómo trae el Señor
la palabra, la enseñanza, la corrección. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, dice la palabra. La escritura les ordena a los padres que disciplinen a sus hijos durante sus años formativos. Solo se debe recurrir al castigo corporal por desobediencia o obstinación deliberada, que tiene como meta la eliminación de la insensatez, la rebeldía y la falta de respeto hacia los padres, que habla en Proverbios capítulo 22 en los versos 15. Vamos a leer ahí. En Proverbios 22, 15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Entonces vemos que el corazón del muchacho, aunque no quiera, está ligada a esa necedad. Y ciertamente la vara, la corrección, la disciplina de los padres lo ayudará a que se aleje de ese mal comportamiento y de esa mala actitud que está arraigada en su vida desde la niñez, diríamos, o sea, porque lo trae arraigado en sí, en su corazón. Donde hay una necedad ligada al corazón y no se utiliza ese tipo de disciplina y corrección, pues el niño simplemente irá practicando todo el tiempo esa misma actitud y llegará entonces a tenerlo esto como un comportamiento, como una conducta, un hábito, el cual le será difícil luego poder desarraigarlo con más problemático y más dureza, será más difícil poder conseguirlo. Dice, solo esa corrección firme de mantenerlo por el buen camino lo puede librar de esa necedad que hay en el corazón del muchacho. Por eso vemos que la adecuada disciplina administrada por los padres de una manera sabia, amorosa y considerada ayudará a los hijos a aprender que la mala conducta tiene consecuencias desagradables que pueden incluir muchas veces en ese sentido el sufrimiento, muchas veces cuando uno tiene que aplicar, ponerlo de rodillas, ponerlo, ¿verdad?, de castigo, o sea, apagarle la televisión o dejarle ver un programa por causa de que están haciendo las cosas incorrectamente. O sea, aplicar tal disciplina es necesaria para que los hijos no adquieran actitudes que más adelante le causarán ruina y muerte, como habla la palabra. En Proverbios 19, 18 dice la palabra de Dios, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El Señor nos habla a nosotros que nosotros debemos de aplicar la disciplina a tiempo a nuestros hijos. Mientras haya esperanza, mientras estén con nosotros, mientras estén bajo nuestra tutela, ¿verdad?, nuestra casa, nosotros debemos de hacer todo lo que sea posible por enseñar a nuestros hijos, por llevarlo por el camino correcto, por hablarle de las cosas buenas y de la disciplina. Muchas veces vemos que hijos, ¿verdad?, que están quizá en droga, en pandilla, en delincuencia, en todo ese tipo de cosas. Quizá porque no se aplicó a tiempo la disciplina correcta para nuestros hijos. Una de las cosas también que tenemos también que observar es que cuando nuestros hijos, por ejemplo, están en la escuela o andan con un amiguito o llegan a la casa con cosas que realmente no son de ellos, a tiempo poder preguntarle y si lo trajo de algún lugar, porque como decíamos, la necesidad está ligada al corazón del muchacho. El muchacho no va a pensar que lo que está haciendo es incorrecto. Los padres son los que tienen que vigilar esa parte y hablarle, decirle, hacerle devolver lo que trajo que realmente no es suyo. Eso lo va a ayudar a ellos a no coger un camino equivocado, a tomar lo que no le pertenece. Cuando están, por ejemplo, a abrir una cartera, por ejemplo, de la mamá, si necesita algo de dinero, su hijo, pues que se lo pida, pues no
acostumbrarlo a que ellos vayan y lo tomen sin el permiso debido, porque si lo hace también con usted puede hacerlo con otra persona. Entonces, todos esos detalles, todas esas cosas importantes que a la larga evitarán que sus hijos tomen un mal camino, tomen el camino equivocado de la vida, como dice la palabra, que lo librará, aquí habla, que lo librará de la muerte. Entonces nosotros somos los que tenemos que vigilar esa parte. Son los padres los que tienen que darse cuenta de la disciplina que los hijos están aplicando. ¿Por qué razón? Porque los padres son los que están formando los hijos. No son los hijos que nos están formando a nosotros, pero en este tiempo se han cambiado los papeles y los hijos son los que mandan a los padres. Ellos se someten ahora a los hijos, porque los hijos dicen y los padres se ponen por debajo de su nivel. Todo lo contrario, los padres son los que están formando esa criatura, ese hijo, de tal manera que cuando crezca usted se sienta orgulloso de lo que usted ha sembrado en ellos, que sea de bendición y de provecho para que los demás puedan verlo, como vamos a ver más adelante en la palabra de Dios. Y también, si se emplea castigo físico, es importante que esté acompañado de una explicación para que el niño entienda claramente por qué se usó ese método. Y verdad que verdaderamente no estamos hablando de maltrato físico, sino de realmente lo que el Señor declara en su palabra. La palabra de Dios como vara, como palabra usada como vara, cuando usted le habla y le explica y le hace leer la palabra de Dios, él va a entender. Él va a comprender eso a tiempo, si tú lo pones como una disciplina. Entonces, también nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios que dice que tenemos que también ver lo que nosotros estamos enseñando. Si le tiene castigo a tu hijo, tú le aborreces, habla la palabra de Dios. Y la necedad, como decimos anteriormente, está ligada al corazón. Si no trabajamos esa parte, entonces de ninguna manera podemos nosotros obtener ese resultado que buscamos. También en Proverbio 23, en los versos 13 y 14, dice la palabra de Dios. Dice, no rehúse corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirás. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Entonces vemos aquí que no rehúse enseñar la palabra, no rehúse utilizar la vara de la corrección con tu hijo, porque a la larga tú lo vas a librar a él de la muerte, de cualquier situación que le vaya a afectar en su vida personal cuando sea grande. Dice que el castigo piadoso en una familia causará felicidad y paz en el hogar. Siempre debe de administrar la disciplina con amor, tal como lo hace el Padre Celestial, como dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 6 y 8. Vamos a leer ahí. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Entonces, ¿qué padre no se ocupa de la disciplina de sus hijos? Dígame usted, si su hijo es huérfano sin padre, entonces, ¿cómo un padre trae un hijo al mundo y no se ocupa de su disciplina, de que este niño forme un carácter que
pueda serle de bendición y de beneficio en su crecimiento y en su futuro para ser una persona totalmente saludable, digna de compartir con los demás y de traer un fruto de alegría y de bendición para cada uno de ellos. No somos bastardos, somos hijos y es una responsabilidad de nosotros como padres. ¿Cómo podemos, como podemos ver? La palabra de Dios tiene una disciplina muy bien equilibrada para nuestros hijos cuando lo sabemos aplicar en amor y cuidado del Señor. En Proverbio, en el libro de Proverbios 20:11, dice la palabra de Dios: aún el muchacho es conocido por sus hechos, y su conducta fuere limpia y recta. Entonces, si dice la palabra en Proverbios 20:11, que nuestros hijos, o sea, mostrarán esa conducta. ¿De dónde va a venir esa conducta? Esa conducta va a venir precisamente de los padres, porque los padres son los que están educando, los padres son los que están formando. No es solamente enviarlo a la escuela para que le enseñe matemática, lectura, física o teología. Es una educación que nosotros debemos darle a nuestros hijos dentro del hogar. Los padres son los que deben de ocuparse de eso, porque todos podrán ver su conducta y también es una felicidad para nosotros como padres porque hemos hecho lo correcto. Entonces, debemos de ocuparnos ambos padres de la educación de nuestros hijos, ¿sí o no? Ciertamente que sí. Nosotros somos los principales precursores de su formación. Tenemos que entender que no solo nuestros hijos necesitan techo, ropa, comida y muchos besos. También la formación de su carácter es importante para ellos dentro de la sociedad donde se desarrollan y comparten con los demás. Entonces, si nosotros podemos ver esos puntos en la educación de nuestros hijos, quiere decir que es muy importante que ambos padres se ocupen de la educación de sus hijos, que no se dejen, que no le dejen la carga a uno solo. Y la mejor sugerencia que podemos darle es que aun cuando no estén de acuerdo acerca de cómo disciplinar a sus hijos, nunca deben de expresarlo delante de ellos. El que no esté de acuerdo debe de permanecer callado hasta que puedan hablarlo en privado. Entonces, si ha habido un malentendido o se necesita un cambio, pueden hacerlo después. Es muy importante que los padres siempre muestren un frente unido ante sus hijos. ¿Por qué? Porque de esa manera ninguno de los dos perderá la autoridad y el respeto delante de sus hijos. A los dos pues le mantendrán siempre ese debido respeto. También tienen que entender que cada niño es diferente uno de los otros. El diferente sexo y etapa de la vida demandan diferentes estrategias de crianza. Tratar de la misma manera a todos sus hijos no dará resultado. Como tampoco dará resultado tratar a un niño como a una niña, ni de la misma manera en las diferentes etapas de crecimiento. En conclusión, la crianza de los hijos requiere estar involucrado con ellos, mucho esfuerzo, conocer la disciplina del Señor y aplicarla con amor y coherencia. Y sobre todo, recurran a la oración y a la ayuda del Señor Jesucristo, quien le dará todas las cosas como dice en su palabra. En el Salmo 127, en el verso 3. Vamos a leer ahí. En el verso 3 dice la palabra: he aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y concluyendo con este tema, cómo hacer que su pareja se involucre en la educación de sus hijos. Si nosotros valoramos esta palabra que dice en el Salmo 127:3,
que los hijos son herencia de Jehová. Y Dios ha permitido que cada uno de nosotros podamos tener hijos para educarlos, enseñarlos, instruirlos en el temor de Dios y en el carácter y la formación que ellos necesitan para ser verdaderamente hombres y mujeres saludables, productivos, amorosos, comprensivos, que verdaderamente puedan eh, vivir temeroso de Dios, arraigado en la palabra y cimentado en la roca que es Jesucristo. Nosotros vamos a tomar esa responsabilidad dentro del hogar, dentro de nuestra relación matrimonial, para darle a ellos lo mejor, según dice el Señor en su palabra. Así que terminando y concluyendo con este tema que estamos tratando hoy, damos gracias, Señor Jesucristo, y si en realidad tú te comprometes a tomar en cuenta estos puntos y a orar al Señor para que el Señor te alinee con la responsabilidad que tú tienes dentro del hogar y con tus hijos. Así que te invito a que en estos momentos tú cierres tus ojos e invite al Señor a tu vida. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que como padre te necesito, que necesito que tú me dirijas en la disciplina de mis hijos, en la enseñanza correcta, que tú me ayudes y me dé todas las herramientas que yo necesito para formarlo, para amarlo, valorarlo y saber que realmente tú me has regalado estos hijos como una herencia tuya, Señor. Yo te doy gracias y bendigo a mis hijos en esta hora. Y te pido, Señor, que yo sea para ellos un ejemplo para mis hijos, que yo pueda verdaderamente modelar tu palabra dentro de mi hogar y hacer de ellos la persona que realmente tú quieres que ellos sean con la ayuda de tu Santo Espíritu. Yo te doy gracias, te invito a que tú vengas a mi corazón, cambie mi forma de ser y todo lo que yo necesito para hacer lo correcto. Gracias te doy, Señor Jesucristo, por tu ayuda y por tu bendición. Amén y amén. Gracias, Señor. Así que bendecimos tu vida y te invitamos a que prosiga hacia adelante en tu hogar y en tu familia y con tus hijos. Bendiciones. Hasta una próxima entrega.